2017ko urtarrilaren 31. aurreko aktaren onarpena bidezkoa bada. Primer punto, aprobación si procede del acta de la sesión anterior de fecha 31 de enero de 2017. Norbaitek aktaren inguruan zeo zer esateko? Pantzu, Teresa, Jon, Manuela, Juli, beraz, hau batez, onartuta emoten dugu. Paso egiten gara bigarren puntura. Bigarren puntua, bilketa arloaren 2016ko kontu nagusiaren berri ematea. 2017-206 dekreto. 471/2017 expediente. Punto número 2. Informar sobre la cuenta general de recaudación del ejercicio 2016. Decreto 2017-206. Expediente 471/2017. Berri eman zan komisioan, norbaitek zeo zer apuntatu nahi. Pantzu, Teresa, Jon, Manuela, Juli. Orduan, hirugarren puntura pasatzen gara. Hirugarren puntua, 2016ko aurrekontuaren kitapenaren berri ematea. 2017-157 dekretoa. 80/2017 expediente. Punto número 3. Dar cuenta de la liquidación del presupuesto 2016. Decreto 2017-157. Expediente 80/2017. Norbaitek honen inguruan galderaren bat edo zeo zer esan nahi. Teresa, Jon, Manuela, Juli. Honekin, laugarren puntura pasatzen gara. Laugarren puntua, kredito bertaketen bidez udal aurrekontuak aldatzeko bat zenbakia espedientearen aldaketaren berri ematea. 2017-183 dekretoa. 427/2017 expediente. Punto número 4. Dar cuenta del expediente número 1 de modificación presupuestaria mediante incorporación de créditos. Decreto 2017-183, expediente 427/2017. Norbaitek honen inguruan zeo zer, Pantzu, Teresa, Jon, Manuela, Juli, Bat. Bosgarren puntura pasatzen gara. Bosgarren puntua, kreditu gehigarrien bidez udal aurrekontuak aldatzeko bi zenbaki espedientearen aldaketaren berri ematea. 2017-186 dekretoa. 425/2017 expediente. Punto número 5. Dar cuenta del expediente número 2 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional. Decreto 2017-136, expediente 435/2017. Zer egitzeko, Pantzu, Teresa, Jon, Manuela, Juli. Seigarren puntura pasatzen gara. Seigarren puntua. Sopelako udal euskaltegia, toki autonomoaren 2016 urteko ariketari dagokion aurrekontuaren kitapen onarpenaren berri ematea. Punto número 6. Dación cuenta de liquidación del presupuesto del organismo autónomo local Sopelako udal euskaltegia del ejercicio 2016. Honen berri segokien komisioan ere eman zen, norbaitek dudaren bat dauka. Pantzu, Teresa, Jon, Manuela, Juli. Seigarrenaren onartuta. Honez, pasatzen gara eraberritzailera. Zazpigarren puntua, bete beharren aitorpena. Punto número 7, reconocimiento de obligaciones. Ogasunako batzordean landu egizen bete beharren aitorpena. Planteatu behar dizuegu aldaketa bat batzordetik pasatu genuen bete beharren aitorpenaren inguruan. Atzo, otsailaren 27an, bulego teknikotik informe bat expedientean sartu zen, zelan Electricidad Martin enpresaren fakturaren kopurua ez zegoen ondo, oker zegoen. Dirudienez,
bere momentuan baiezko edo onartu egin zen faktura hori, baina beranduago konturatu egin gara bulego teknikoan akats bat zeukala. Fakturatzen ziguten kopuru guztia, zerbitzu guztiarena, baina zerbitzua ez zegoen guztiz eman da. Orduan, ekartzen dizuegun proposamena da faktura hori espediente honetatik ataratzea, 54.512 euro horiek kanpoan ustea, eta nola informe tekniko horrek edo txosten tekniko horrek esaten diguna da ez dela ordaindu behar dagoen bezala, ordainketa hori bere bidea jarraituko du hemendik aurrera, espediente aparte batetat, eta horrek ekar ditzakeen beste ondori batzuk ere bere bideare jarraituko dute, eta momentu honetan planteatzen dizueguna da bete behar aitorpena izatea 55.973,71 zentimokoa. Vuelvo a explicarlo si os parece bien. En la comisión informativa de Hacienda de la semana pasada se explicó en qué consistía el reconocimiento de obligaciones que posteriormente hay que traer a pleno. En aquel momento la relación de facturas que se aprobaban mediante reconocimiento de obligaciones incluían una que con fecha 27 de febrero, que fue ayer, ha habido desde el servicio técnico un informe de rectificación porque la factura concretamente de la empresa Electricidad Martín por el suministro del cable antirrobo era incorrecta. En su momento se dio por buena cuando realmente el servicio no estaba completamente dado. Por tanto, proponemos sacar del expediente del listado de facturas la relativa a Electricidad Martín por 44.512 euros, de manera que el expediente, tal y como lo votaríamos, si estáis de acuerdo, ascendería a 45.963,71. Con ese informe de rectificación lo que se hará será, se tramitará el reconocimiento de obligaciones correspondiente a la factura de Electricidad Martín por una vía independiente, en un expediente aparte, y bueno, pues cuando ese expediente siga su curso, porque bueno, pues, esto requiere de otros trámites, después de este informe de la oficina técnica, pues traeremos en su momento a la comisión y al pleno correspondiente el expediente que salga de la factura que vamos a retirar, si todos estéis de acuerdo, y bueno, pues ya digamos que seguirá su curso. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o queréis que entremos más en detalles, realmente es lo que ha pasado. Entonces, votaríamos ahora si estáis de acuerdo en que se saque del expediente la factura de Electricidad Martín, y si es así, el reconocimiento de obligaciones sería por el importe que ya os he dicho, sin contar los 44.000 euros de esa factura. ¿Alguna duda? Guzti guretu duzue zer eskatzen dugun? Bai? Argi? Bale, orduan bozkatuko dugu ia faktura hori ateratzen dugun errekonozimentuetatik, eta orduan bozkatuko genuke hori barik. Beraz, faktura hori ateratzearen aldeko bozkak. Kontrakoak. Eta abstentzioak. Beraz, Electricidad Martín dagokion faktura hori ateratzen da gaurko BTV-aren aitorpenetik, segituko dago bere prozedura independentea, expediente independente batetan, eta gaur beste faktura guztien aitorpen hau bozkatuko da. Bien, pues ya entrando en materia, tal y como se explicó en la Comisión de Hacienda de la semana pasada, a reconocimiento de obligaciones traemos por una parte una gran cantidad de facturas que habiéndose realizado el trámite correctamente, se aprobaron los presupuestos correspondientes en el año 2016, los servicios se realizaron en el año 2016, pero las facturas han llegado
en el 2017, ¿no? Con fecha ya 2017. Por tanto, el procedimiento de aprobación de estas facturas es vía reconocimiento de obligaciones. Y hay 3 facturas que en su momento no se tramitaron de forma correcta y por tanto también tienen que venir a reconocimiento de obligaciones. En este caso, porque los presupuestos pues, no se tramitaron por la vía correcta. El reconocimiento de obligaciones, por tanto, ascendería a 45.963,71 euros. Hemen inguruan dudaren bat norbaitek, Juantzu, Teresa, Jon, Manuela. Bueno, con esta empresa sí que nos surgen muchas dudas, porque recientemente ¿A qué empresa te refieres? Sí, empresa Martín, Electricidad Martín. Nos surgen muchas dudas porque esta empresa siempre tiene mucho retraso, por ejemplo, en el cable que tenían que traer y poner, y se habló de que había una penalización por parte de la empresa. ¿Sabemos algo de esta penalización? Sí, de hecho por eso se saca el expediente ahora, precisamente para imponer las penalidades que corresponden, tanto por el retraso como por la no ejecución correcta de las obras, y por tanto por eso decimos, lo vamos a tener en un expediente independiente, no va a ir con todo el reconocimiento de obligaciones, para que la información sobre lo que ha pasado en este caso sea lo más nítida posible para todos los grupos, en un expediente independiente y accesible a todos los grupos. En el pliego de condiciones están establecidas las penalidades que corresponden por retraso, o en este caso porque falta cable por instalar. Está tasado ya, no te podría decir ahora de memoria cuáles son. Bueno, las comisiones... Se le impondrá, sí, se le impondrán esas penalidades, pero para que no vaya mezclada con otras facturas, se va a tramitar en un expediente independiente para que su trazabilidad para todos los grupos sea más simple. Nos enteraremos en próximas comisiones. Gracias. Nik uste, prozeduren arabera, sekaro penalidad ipini bat zaizkio, baina berak ere dauka epea baita ere bere alegazioak eta bar egiteko, ez dakit izango ja hurrengoieko komisioetarako edo ametik 2 hiletarako komisioerako, baina bai, berak ere badauka gero gu esartzen dizkigunean penalizazioei, berak ere badauka alegatzeko aukera, alegazioen inguruan erantzun behar dugu, eta epe horiek betetzean agian ez dago alegaziorik jartzen eta onartzen ditu inposatzen zaizkion penalizazioak, hori ezin dezakegu jakin guztiz eta bat, baina hurrengo hilerako edo hurrengorako printzipioz ja egon beharko dute. Bueno, esatea gu posten garela aldaketa honetaz, eta horrek ere eragin du gure boska aldaketa. Argi eta garbi esaten dut, guk boska bat aurreikusita genuen, eta honetan beste bat emango dugu. Dena dela, neurri batean, Manuelak esan duen hildotik, osnarketa hori egin nahi dugu. Ona zetorren ordainketa osoa, enpresa honi, Electricidad Martín, eta hemen basauen eta aktan dago jasota, hitzez hitz irakurriko du respecto al contrato de Electricidad Martín de suministro de cable antirrobo y incumplimiento del plazo de entrega, aún falta por entregar parte del mismo porque aún no se ha podido fijar la sanción. La instrucción es aplicar la sanción más gravosa de acuerdo a la normativa. Hauatan jasota azaroan, hori gutxi, baina denbora pasa dela geroztik. Orduan, karo, guk zegoen moduan ez genuen babestuko reconocimiento de obligaciones hori. Honetan kanpoan geratu da, beraz onartzen dugu, beste enpresia dirua sortzaile, uste gorrendu bat zailela, eta zentzorretan ez dago ginolak parazori. Baina, argi eta garbi utzi nahi dut, guk zegoen moduan ez genuela onartuko. Resumo muy brevemente, nos alegramos del cambio y esto hace que se modifique nuestro voto porque no íbamos a apoyar este reconocimiento de obligaciones en cuanto que aparecía el pago completo a Electricidad Martín cuando, ya lo he leído en castellano, había un acuerdo desde noviembre que esa empresa se iba a sancionar. Bueno, como se ha quedado tal, cambiamos nuestro voto y lo vamos a apoyar, pero en principio no era nuestra postura desde el principio. Mila esker, beste norbaitek zeu zer esateko. Ez, Juantzu, Teresa, Jon, Manuela, hori ez, bai. Honen bestez, bozkatzera pasatzen gara, beraz, 7. puntu honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Eta abstentzioak.
Zazpigarren puntua, Bizkaiko for kontratazio zentralera atxikitzea, bidezkoa bada. Punto número 8, adhesión si procede a la Central de Contratación Foral de Vizcaya. Bueno, este asunto se trató ya en la comisión informativa correspondiente y hoy traemos a pleno una propuesta de acuerdo para sumarnos o participar en una central de compra que la Diputación Foral de Vizcaya ha creado. La Diputación Foral de Vizcaya creó el pasado mes de julio una central de compra y contratación que funciona como mesa única de licitación, adjudicación y gestión de bienes y servicios de contratación pública centralizada. De hecho, ya se ha licitado el primer contrato para alquiler material de oficina para el 2017. A este primer contrato le seguirá la licitación de suministro de celulosa, material de higiene y limpieza y paulatinamente serán licitados otros como energía eléctrica, seguros, servicio de limpieza y de vigilancia de edificios, etc., en función de las necesidades que los miembros que libremente hayan decidido participar en esta central de compra pues, vayan solicitando o necesidades que se vayan presentando. Como decía al principio, la central de compra funcionará como mesa única de licitación, adjudicación y gestión de bienes y servicios, tanto para la Diputación y las entidades del sector público foral, como para los ayuntamientos, mancomunidades y consorcios del territorio que quieran adherirse. Las centrales de compra constituyen una de las herramientas que la legislación de contratos contempla para ordenar y racionalizar la contratación en el sector público. Entre las ventajas que ofrece cabe destacar la simplificación administrativa y la reducción de costes, ya que el volumen de contratación permite a las empresas proveedoras ofrecer precios más competitivos de los que se beneficiarán todas las entidades adheridas, así como mayor transparencia y seguridad en la contratación pública. Además, debe tenerse en cuenta que el hecho de que los ayuntamientos se adhieran a la central no implica que deban participar en todos los acuerdos marco que tramite la misma. Todo lo contrario, una vez que se produzca esta adhesión, el ayuntamiento será libre para acordar o no la adhesión específica a cada acuerdo marco. De esta manera, se reserva a cada ayuntamiento la facultad de adjudicar y formalizar los contratos derivados del acuerdo marco, así como la competencia para la autorización y disposición del gasto y la ordenación del pago. En definitiva, se trata de un sistema de adhesión en el que parte de los trámites que forman parte de cualquier procedimiento de contratación quedan en manos de los ayuntamientos, lo que contribuye a respetar la autonomía que en el ámbito de la contratación debe tener el ayuntamiento. Vale, Pancho. Bueno, nos sorprende de nuevo las prisas con las que se trae esto aquí, ya esto está aprobado desde julio, desde el 21 de julio de 2016. Parece que no hemos aprendido del error cometido también con el IBI, que también se trajo in extremis. Luego no ha habido ninguna posibilidad de participación en el debate sobre la foral. Si bien es cierto que podemos estar positivos en algunos asuntos, no estamos de acuerdo con la necesidad. Las consecuencias pueden ser múltiples. No incluye cláusulas sociales, condiciones laborales, medioambientales. Podemos comprar energía procedente de centrales nucleares. Incluso contratar con empresas que coticen en paraísos fiscales. Y luego, sabiendo que el PNV apoya el TTIP, etc., no sabemos en qué empresas terminarán nuestros servicios. Sopelana debe nutrirse del comercio cercano o local. Es a quien debemos apoyar. Con este planteamiento se da portazo a cualquier pretensión de remunicipalizar los servicios. Sabemos dónde nos llevan las privatizaciones y su forma de reducir costes es el empeoramiento del servicio y la precariedad laboral. Luego, en caso de incumplimiento de la empresa adjudicataria, había que liquidar con duplicidad, cosa que me parece un poco complicada. En resumen, creemos que este acuerdo es una pérdida sustancial de competencias y no se podrá apostar por el comercio local. Es una apuesta por la privatización y repetimos que no vemos cláusulas ni sociales ni medioambientales y abre la puerta a empresas del IBEX 35 que cotizan en paraísos fiscales. Entonces esto lo vemos que se hace con prisas porque lleva ya mucho tiempo publicado y se ha traído a comisión la semana pasada y se ha hecho con prisas y consulta con los ayuntamientos. Y si alguien tuviese
o pensase mantener una red clientelar, esto se lo pondría muy fácil. Entonces, por el momento, mientras no se aclaren una serie de cuestiones, nuestra posición, hasta acuerdo con Diputación, va a ser que no. Eskerrik asko. Teresa. Bueno, por lo que se nos ha informado, por los informes de Secretaría y de intervención, este acuerdo no vincula nada concreto, no tienes obligación, no hay obligación de contratar nada obligatoriamente, sino que te abres las posibilidades de analizar si un determinado contrato puede ser más ventajoso o menos acudiendo a esta central o comprando o contratando con nuestra cuenta, lo cual yo creo que no nos resta ninguna autonomía. Además, tenemos la posibilidad de debatir y comprometernos con contratos que nos interesen y con los que no, votando democráticamente de acuerdo al órgano correspondiente. Así que por mi parte no tengo nada que contestar. Teresa, Joan. Bueno, uno de los intereses principales de Betu es promover condiciones sociales en la contratación pública, ya sea facilitando el acceso de las pequeñas y medianas empresas, mejor aún si son pequeñas y medianas empresas locales, y también nos interesa especialmente que se cumplan las directivas europeas en lo que respecta a favorecer la división de los contratos públicos en lotes, cosa que también favorece el acceso a las licitaciones de las pequeñas y medianas empresas. Por último, consideramos que no es el precio el único aspecto importante para licitar un contrato, sino que nos parece primordial asegurar la calidad del servicio. Tenemos en cuenta también, como se ha apuntado anteriormente, que no vemos asegurado facilitar el control municipal en estas contrataciones, ni tampoco la supervisión de cumplimiento de las cláusulas sociales. Por lo tanto, nuestro posicionamiento es en contra. Eskerrik asko. Manuela. Sí, nosotros también hemos votado que no, porque nos parece una pérdida de autonomía y sobre todo nos parece que desde los municipios se nos dice que nos hagamos emprendedores, que abramos negocios y por otra parte lo que queremos es contratar volúmenes grandes, ¿no? Entonces no tiene sentido. Creo que saldríamos muy perjudicados, que no podríamos controlar todas las compras, no sabríamos si fiscalizan en Panamá. Creo que es mucho mejor comprar en el municipio, en Uribe Costa, y además que se crean trabajos, se pagan impuestos y es mucho mejor para el municipio y para el ayuntamiento. Por eso nosotros vamos a votar que no. Eskerrik asko, Manuela. Willy. Baina horretik batean gure argudioak esan da daude horreko 3 lagunek esan dituztelako. Guk ere oraingo honetan ezetza emango dugu. Es una única mesa de licitación, adjudicación y gestión de 35 bienes y servicios de contratación pública. Si lo aceptamos es de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes acuerdos marcos que se concluyan entre dicha central y esa empresa seleccionada, dira esaldi testualak akordioetatik, eta orduan sopelako Bilduk ez du babestuko akordioa. Neurronde batean eta osoera laburrean esango du batetik, irizpide ekonomiko hutsetan oinarritzen delako, erosketaren zentralizazioa besterik gabe egiten bada, enpresa handien onerako eta txikien kalterako izango da, eta tokiko ekonomia suspertuaren kaltetu egiten da. Hainbat eta hainbat zerbitzuek tokiko enpresek eman litzakete eta honen bidez bide hori izten da neurri batean. Además, que el mismo criterio economicista puede ser muy cuestionable. Todos sabemos las grandes empresas, entre comillas, cómo pactan, cómo llegan a acuerdos para repartirse zonas de influencia, para repartirse precios y acordar. Entonces, incluso el mismo criterio economicista sería bastante cuestionable. Bigarrenez, gu bai uste dugu kompetentziak udaletxetik ateratzen direla eta erabakia gugandik urruntzen direla. Se sacan las competencias del ayuntamiento, se aleja la decisión y ya hemos visto los problemas que esto origina cuando luego hay algún problema. Ez dakit konparaketa oso bideragarria dena da ez, baina hainbat zerbitzu eman komunikatuta ditugu, alegia, papera eta kartoia batu, arazoa sortu direnean, zelako zaitasuna ditugu beste instituzio batekin tratatzeko eta konponbideak emateko. ¿Qué dificultades tenemos en temas que ya en estos momentos tenemos compartidos con una institución a
amiga y cercana totalmente, como es la mancomunidad, con el tema de la recogida de papel y cartón. ¿Qué dificultades tenemos en Unión de Sopela para actuar cuando es competencia de otra administración? Azkenik, atxekimendua, bolondresa, voluntario esan arren, udal autonomiaren murrizketa dakarrelako gure ustez, no? Erabakitzeko almena, baldintzak eta bat, aldundiaren esku gelditzen direlako. Somos conscientes de que, bueno, mirando desde un aspecto puramente económico, en algunas cosas podría haber algunas ventajas, tampoco somos ciegos, la realidad es esta, ¿no? Pero, como dice el informe jurídico, ¿no? Esa decisión bifásica, pues proponemos un interruptor, que ese interruptor sea pleno, no sea el órgano correspondiente, porque el órgano correspondiente muchas veces es la alcaldía, con lo cual ese pleno perdería toda competencia y todo seguimiento de esos contratos que pasan allí. Y sí creemos que es interesante dentro de ese informe jurídico un párrafo, ¿no? En la adhesión bifásica, o sea, en dos fases que estamos haciendo, se podría defender que el acuerdo de adhesión, estoy leyendo textualmente el informe jurídico genérico, deba ser adoptado por el Pleno, dado que aunque en este acto no se produzca una transmisión efectiva, un poco en la línea de lo que ha comentado antes Teresa, no es una transmisión efectiva de competencia, sí se ampararían las que se realicen en el futuro. Esto es, el Pleno estaría autorizando esas eventuales transmisiones de competencia, pues eventuales transmisiones de competencias a futuro. Gure boska une honetan, gure etorkizuna baldintza dezake. Zentzu horretan, bueno, lagunek esan dutenarekin batera bat eginez, guk ezezkoa emango du. Feliz. No, tampoco hay mucho para decir, es más una cuestión, por lo que estoy viendo, de política, más que la idea que cada cual tiene de lo que la administración debe hacer o no hacer, o de qué se debe preocupar o no. A mí el hacer, decir que lo hemos caído precipitadamente porque desde julio, esta es justo lo contrario, desde julio teníamos conocimiento de que existía, de que se creaba esta central y hemos venido observando a ver cómo se iba desenvolviendo para saber si interesaba o no. Entonces no ha habido ninguna precipitación. En cuanto a que perdemos el control, que damos opción a que empresas que tengan sus dineros en Panamá y no sé cuántas cosas más, bueno, es una cantinela que estamos últimamente escuchando mucho. Yo no sé realmente qué sabemos o qué no sabemos, de a quién compramos, a quién no compramos o qué es lo que hacemos. Creo que nosotros en el Ayuntamiento estamos en principio para velar de la mejor forma posible, cada cual naturalmente desde su ideología y desde cómo entiende que eso se debe hacer. Por eso entiendo de que hay pluralidad. Nosotros tenemos una opinión, hay quienes en este momento parece que la mayoría del Pleno opina lo contrario, pues sabrá que no y ya está, no pasa nada, para eso están las cosas. Pero nosotros entendemos que el dinero del contribuyente se debe cuidar, y una forma de cuidarlo es procurar sumarnos a otros municipios que tengan problemáticas parecidas a la nuestra, y vosotros me diréis, por ejemplo, en la compra de papel Malvater, qué puñetas tiene que ver los paraísos fiscales o cosas por el estilo, si al final el rollo de papel, en vez de costarnos, no sé, 50 céntimos, nos cuesta 25, y es el mismo papel y funciona exactamente igual de rasca mucho, rasca poco, es el mismo papel. Entonces, puede haber cuestiones realmente que sean, esto es un poco de chirigota, puede haber realmente servicios que sean más delicados, pero eso el propio Pleno podrá decidir, no, para eso no queremos. Por el Pleno se entra en la central y por el Pleno se sale. Si el Ayuntamiento ve que el Pleno, la central de compra no está siguiendo un camino adecuado para lo que se considera que son los intereses del municipio de Sopela, pues nos salimos, nos vamos y ya está. De momento, con esto lo único que hacíamos era entrar para saber cómo funciona, para empezar a recibir información, para saber si las cuestiones que se van a licitar, cuáles son los pliegos. Hemos hablado de cláusulas sociales. ¿Habéis visto algún pliego? ¿Habéis estudiado alguno de los pliegos de la central de compra? Porque aquí habéis dicho rotundamente que no existen cláusulas sociales, habéis dicho que las pymes no podrían tener acceso. Las normas de contratación son exactamente las mismas para la Diputación que para el Ayuntamiento. Las normas son las que son para la Administración en su conjunto, no para unos sí y para otros no. Y si viene una normativa europea, la normativa europea será de aplicación para todo el mundo. Entonces, busquemos otro tipo
motivos para no entrar, que pueda haberlos, no lo dudo. Pero esos que habéis nombrado aquí, en mi particular opinión, no son motivos suficientes para no sumarnos aquí y al menos ver cómo funciona, qué es lo que nos puede aportar. Y si vemos que no nos aporta nada, nos marchamos. Juancho. Pues para haber estado haciendo seguimiento a la Diputación desde el 31 de julio hasta el miércoles pasado, no se nos ha informado esto. Con lo cual, si tienes información que nosotros conocemos, pues te agradeceríamos que la siguiente comisión nos informaras. Y claro que es una cuestión política. Por supuesto que es una cuestión política, porque las cláusulas sociales, medioambientales, son cuestiones políticas. Es una realidad. Que la normativa de contratación es similar a la del ayuntamiento, es que también queremos saber la del ayuntamiento, porque la empresa de jardinería pertenece a SACIR, que cotiza en el IBEX 35, y también nos hubiese gustado que eso, y no hemos podido, porque ganasteis en pleno que contratar con esa empresa. Y el ejemplo del papel no es muy afortunado. La luz y Iberdrola también está... Pues sí, pues habrá que contratar con empresas que no nos vendan energía procedente de energías nucleares, que no estamos todos la paella de contra, socialmente. Y eso también es una cuestión política. Y evidentemente no vamos a la Diputación, a la cinta de compras con papel higiénico. Pues si fuese eso, pues no estaríamos aclarando esto. Vamos a hablar de siempre cosas que sí son cuestiones políticas. El papel higiénico no es una cuestión política. Gracias, Juancho. Teresa. Claro. Solo apuntar por alusiones, y ya que se han mencionado la incorporación de cláusulas sociales y las condiciones de los pliegos, los contratos, recordar que en este mismo ayuntamiento bloqueamos la realización de la licitación del contrato de jardines, de la adjudicación, porque primero insistimos en que se incluyeran, que finalmente se incluyeron efectivamente cláusulas sociales en la licitación. También conseguimos modificar que se suavizaran las condiciones para que empresas de un nivel no tan grande como inicialmente se había previsto en los pliegos pudieran presentarse. Entre ellas, por ejemplo, la empresa que había estado prestando el servicio hasta ese momento. Entonces, inicialmente, y eso que era un contrato controlado a nivel municipal, no a nivel de diputación, las condiciones eran muy restrictivas. Tuvimos que bloquear esos pliegos para que se suavizaran las condiciones y se incluyeran las cláusulas sociales, por ejemplo, que no estaban contempladas inicialmente. Por eso somos desconfiados de qué puede suceder en contratos de cuantía y de volumen aún muy superiores y que están además promovidos por instancias superiores al ayuntamiento. Si en el transcurso del tiempo podemos constatar que este es un proceso totalmente controlado, que se cumplen las condiciones sociales en la contratación, pues bueno, estaremos a tiempo de adherirnos en el futuro, no cerramos la puerta. Pero a día de hoy nada nos hace confiar en que todos estos procesos se van a llevar a cabo de la manera en la que entendemos que debe hacerse. Gracias. Manuela. Sí. Yo sí que creo que todo es política. O sea, comprar un papel higiénico, comprar un ambientador, comprar unos ordenadores, todo lo que sale del presupuesto de los vecinos y del ayuntamiento es todo política. Y creo que lo tenemos que cuidar mucho. Y creo que desde nuestro municipio podemos tener mucho más control y que perderíamos autonomía. Es un poco aplicar la lógica, ¿no? Es como, esta es nuestra casa, es nuestro hogar y tenemos que cuidarlo. Entonces, si ponemos nuestra economía en manos de otras manos, que luego a lo mejor van de otras manos y pasa de mano en mano, es más complicado, ¿no? Entonces, es como aplicar la lógica y el sentido común. O sea, es nuestro municipio, vamos a cuidarlo y vamos a controlar mucho nuestros presupuestos. Muy brevemente, en principio hemos dado tres razones, si las mantenemos, criterios, se basan en criterios económicos solamente, en nuestra opinión, perdemos competencias y hay una reducción de la autonomía municipal. Por supuesto, es un criterio
económicos, pero incluso si nos centramos en los económicos puramente dichos, tal como ha citado anteriormente, no quiero hacer, porque al final parecemos que estamos hablando del papel del váter, pero es que, y es una anécdota, soy consciente de que es una anécdota y un ejemplo que has puesto, pero desde luego, para toda Vizcaya, ningún pequeño comercio de Sopela ni de Uribe Costa podría competir, y sin embargo para Sopela sí, o sea, con lo cual se podría generar comercio local, con lo cual también, por otra parte, no estamos hablando de eso, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de gas, estamos hablando de servicios laborales, estamos hablando de cosas mucho más serias, no es lo mismo Iberdrola, no es lo mismo Endesa, o que Goyene, o que empresas más pequeñas que pueden dar otros servicios y otras cosas, no es lo mismo. Y cuando tú entras a competir en un marco para toda Vizcaya, desde luego, como también es lógico, son contratos más grandes, se piden garantías más grandes a las empresas, se piden avales mayores, y claro, desde luego las empresas pequeñas no pueden competir en ese mundo. Es política, es economía, es que no sé si es muy distinta la economía y la política o son la misma cosa. Pero bien, ya está, más claro agua. Es que Willy amaitzeko solo hacer 3 apuntes sobre lo que supone la adhesión a esta central de compras. No sé si nos hemos leído exactamente lo que supone el acuerdo de adhesión. Como punto primero, el referido decreto y que dicha adhesión no condiciona la autonomía municipal, ya que el ayuntamiento es libre de adherirse o no posteriormente a cada expediente de contratación que gestione la central, con conocimiento previo de cuál va a ser el pliego, es decir, el ayuntamiento se adhiere o no a la central y una vez adherido podría posteriormente nunca adherirse a ninguno de los contratos de servicio, por ejemplo, que saliesen de la central de compras. Como punto importante, sobre algunas preocupaciones que mostráis y que están resueltas en el propio acuerdo de adhesión, por ejemplo, en la parte tercera, compromisos de la entidad, el punto 3, en caso de adherirse, la entidad nosotros participará en la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas, aportando los datos correspondientes a su entidad y proponiendo, en su caso, las consideraciones que estime oportunas dentro de los plazos para ello establecidos por la Central de Contratación Foral de Vizcaya. Por tanto, los municipios podemos aportar a los pliegos de condiciones lo que estimemos oportuno. En el punto 4, excepcionalmente, cuando se detecte que los bienes, obras o servicios incluidos en el acuerdo marco a que se refiere el compromiso suscrito no recoge alguna necesidad de la entidad que nosotros, lo pondrá en conocimiento de la Central de Contratación Foral de Vizcaya, definiendo las características y prestaciones singulares y comunicando su contratación al margen del sistema centralizado. Por lo tanto, el ayuntamiento no pierde independencia porque decide a qué contratos se adhiere. Y en los contratos a los que se adhiera tiene incluso capacidad de condicionar cuál va a ser el pliego de condiciones. Y si aún así sigue sin estar de acuerdo, incluso puede solicitar la contratación fuera del sistema centralizado. Eso lo tenéis todos en el expediente, es el acuerdo marco, con lo cual nosotros entendemos que el ayuntamiento en ningún caso pierde independencia en su gestión. En todo caso, en algún momento podrá delegar la realización de los pliegos en los que además va a seguir teniendo incidencia. Y por último, en cuanto a la vigencia, la adhesión surtirá efecto desde el día siguiente a la fecha de la firma del presente convenio y mantendrá su vigencia mientras la Central de Contratación Foral de Vizcaya celebra acuerdos marco, salvo denuncia a la entidad, que en este caso es avisando con 3 meses de antelación, nos salimos de la central, ¿vale? Sin ningún tipo de compromiso más. Por lo tanto, efectivamente también hay motivaciones políticas aquí, es decir, la parte política la podríamos trasladar en parte técnica, tenemos la capacidad como municipio para ello, la tenemos, nos da herramientas el acuerdo marco para hacerlo. No sé si se ha dado el debate lo suficientemente profundo o se ha estudiado lo suficientemente en profundidad qué es entrar en la central de contratación y qué obligaciones y qué ventajas aporta. Yo lo siento mucho me temo que ese análisis no se ha dado en la suficiente profundidad y desde luego que la adhesión supone ningún compromiso por parte del ayuntamiento y la capacidad de condicionar las contrataciones posteriores, ¿vale? Por lo tanto, a priori parece que ventajas existen. En cuanto a la ley que regula la contratación, todos sabemos que la Diputación es una entidad local, igual que somos nosotros, y por lo tanto está afectada
por la misma ley que estamos nosotros y tiene la misma obligación de notificar, etcétera, que tenemos nosotros. Con lo cual eso no debiera ser un problema. Entonces, aclaraos esos pequeños puntos de duda, bozkatzera paso egiteko, vale? Beraz, puntu honen aldeko bozkak, kontrakoak, beraz, puntua ez da ateratzen aurrera. Eta honekin, adibide, sustapen eta kontrol atalera pasatzen gara. Bederatzigarren puntua. Bederatzigarren puntua, presazko mozioak halakorik bada. Punto número 9, mociones de urgencias y las hubiera. ¿Alguna moción de urgencia? Norbaitek? Ez? Vale. Orduan, 10. puntura pasatzen gara. 10. puntua, berri ematean. Gaia, deialdi honetako eranskinean agertzen diren alkatetza dekretua. Punto número 10, relación de cuenta de los decretos de alcaldía relacionados en el anexo de esta convocatoria. Dekretu hauen berri eman zen, norbaitek zeo zer esateko. Ez? Aurrera, egitzen dugu. 11. puntua, erregu, galderak eta mozioez erabakigarriak. Punto número 11, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Vale, hay dos mociones no resolutivas. La primera es de no patera. Lehenengo mozioa, la moción no resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal de Novatera Sopera con el título referencial al salario mínimo interprofesional la cuantía de la renta de garantía de ingresos. Emendakin bat aurkeztu da, hitz egin dara hiru partien artean, eta interesak azaldu nahi duen, mesedez. Enmienda parcial de sustitución y adición conjunta presentada por los grupos municipales Eusko Abertzaleak, Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos de Sopela a la moción no resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal de Novatera Sopela con el título referencial al salario mínimo interprofesional la cuantía de la renta de garantía de ingresos. En la parte correspondiente al acuerdo donde dice el Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco a aplicar la subida del 8% correspondiente al aumento para el año 2017 del salario mínimo interprofesional a las personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos, tomando como referencia la fecha 1 de enero de 2017 y adaptando las cuantías establecidas por la Ley 18/2008 de 23 de diciembre para la garantía de ingresos y para la inclusión social. Proponemos sustituirlo por el siguiente texto. El Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco a que incorpore al diagnóstico específico de todos los aspectos relacionados con la renta de garantía de ingresos una reflexión sobre el índice de referencia a tener en cuenta para determinar las cuantías de las prestaciones, todo ello encaminado a abordar su reforma. Asimismo, proponemos añadir un segundo punto con el texto siguiente. El Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco a que impulse nuevos programas y recursos para la activación laboral que permitan la inserción al mundo del trabajo de las personas empleables que perciben la RGI, evitando situaciones de cronificación y estimulando su incorporación al mercado laboral. Pasatzen gara orain emendakina bera debatitzera. Juanzu, zeu zer esateko? Jon? Yo quisiera solicitar que los dos puntos que incluye la enmienda pudieran votarse por separado. Si es posible, si lo acepta los proponentes. Hacemos un receso de 5 minutos. Mesedez, Juanchu Manuela.
resolutiva presentada por Denok Batera. Sobre esa moción no resolutiva hay una enmienda conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV y PSE, que tiene 2 puntos. Por lo tanto, lo que estamos debatiendo ahora es la enmienda, no es el texto presentado por DBTU. Primero se vota la enmienda, en el caso de que la enmienda se acepte, se incorpora el texto y posteriormente pasaríamos al debate del texto enmendado. Si la enmienda no se aceptase, haríamos el debate del texto original presentado por Denok Batera. Por lo tanto, ahora estamos en el debate de la enmienda. Vale, beraz, nero iragai dutxandarekin horren inguruan joan, edo ja... Bai. Respecto a la enmienda, solamente decir que hemos solicitado que los 2 puntos que incluye se puedan votar por separado, porque respecto al segundo punto, en el cual el Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco a impulsar 2 programas y recursos para la relación laboral, las personas empleables que perciben la RGI, desde luego estamos a favor. No solamente no tenemos ningún inconveniente, sino que nos parece muy bien que se incorporase a la moción que presentamos. Pero con el primer punto pues no estamos de acuerdo, porque nos parece que habla de generalidades, no concreta ninguno de los aspectos y demasiada confianza en el futuro en que esos aspectos se vayan a concretar. Habla de reflexión sobre el índice de referencia. Nos parece a nosotros que los índices de referencia, y podemos luego en el debate comentar sobre ello, están bastante claros con los que deberían ser, y por tanto el punto primero no estamos de acuerdo. Simplemente eso. Manuela. Bueno, es que tengo muchas dudas respecto al tema, ¿no? Pues eso, que tengo muchas dudas. Dale. Pues eso, pues que me genera muchas dudas, ¿no? Entonces lo voy a pensar. Mila esker, Manuela. Willy. No, Bilduk ez du onartuko emendakina, gure ustez argi eta garbi esaten du emendakinaren titula, de sustitución, sustituye euneko eunean. Ez du parte egiten inondik inora, eta guk asko eskertuago, gero, aukera baldin badago hitz egingo dugu, asko eskertuago sentitzen gara DBTUk aurkeztu duen mozinutik, orain dagoen emendakinetik. No, nosotros no aceptamos la enmienda, es como bien dice, de sustitución, y la sustituye al 100%. O sea, estamos mucho más cercanos de la primera propuesta de DBTU, que ya luego presentamos en el debate, lo citaremos, que de la enmienda, tal como se presenta, no apoyamos la enmienda. Mila esker, Willy. Pues defendemos la enmienda que hemos presentado conjuntamente con el PSOE. Entendemos que los términos que se recogen en la misma, bajo nuestro criterio, digamos que mejoran la moción presentada. En esos mismos términos se ha aprobado esta misma cuestión en el Parlamento Vasco y, por tanto, pues nos reiteramos. Bigarren txanda sartzen gara, Teresa. Yo quiero hacer constar varias cosas. Ya en el primer pleno ordinario del Parlamento Vasco se debatió esta cuestión y hubo un acuerdo, se acordó una enmienda entre PSE, PNV, EH Bildu y Podemos, en la que se presentaba una revisión de la RGI en su conjunto a partir de estos informes técnicos, vista que tenía algunas disfuncionalidades. Entre otras cuestiones, se recogía que el Parlamento Vasco instaba al Gobierno vasco a presentar en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales en el plazo de 5 meses un informe sobre el diagnóstico específico de todos los aspectos relacionados con la renta de garantía de ingresos. Uno de estos aspectos, y nosotros compartimos que es esto, uno de los factores de revisión es el indicador al que se vincula la cuantía a subir. Entonces, recientemente, en el Parlamento Vasco, EH Bildu presentó una iniciativa y Podemos en Juntas Generales que dice textualmente, se recoge textualmente la enmienda que nosotros hemos planteado. Hay que tener en cuenta, es determinante el factor al que se vincula la cuantía, porque el SMI sabemos que el salario mínimo interprofesional ha estado congelado muchísimos años. Eso condenaría a que la RGI se quedara congelada muchos años. El IPC muchas veces es negativo. Eso
condicionaría y vincularía a que en algunos casos incluso la RG tendría que ir a la baja. Luego, en otros territorios cercanos, como puede ser Navarra, no se tiene en cuenta el salario mínimo interprofesional, sino que han llegado al consenso de tener en cuenta el salario medio interprofesional, que es mucho más elevado que el salario mínimo interprofesional. Por eso nosotros, en nombre del Grupo Socialista, creo que con cautela vamos a esperar al informe de los técnicos del Parlamento Vasco, a procurar el mayor consenso en cuanto al indicador a tener en cuenta como referencia a la hora de proponer una subida o otra, porque podemos incurrir en condenar a la baja, a la percepción de un ingreso que debería ser digno para todas las personas. Por eso creo que esta moción que hemos presentado, que esta enmienda que hemos presentado, es razonable. Eskerrik asko, Teresa. Antzu? No compartimos los planteamientos expresados por el PSE, porque luego, si se me permite, leeré para el público el contenido de nuestra moción, que de momento no es conocido, pero en el texto de la moción no indicamos que se deba referenciar de manera inamovible la renta de garantía de ingresos al salario mínimo interprofesional. Solamente hacemos la reflexión de que deberían estar desde luego referenciados en cuanto a, por ejemplo, la subida del 8% que se ha considerado necesaria para el salario mínimo interprofesional. Si os parece, leo textualmente: el Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco a aplicar la subida del 8% correspondiente al aumento para el año 2017 del salario mínimo interprofesional a las personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos. Pero en el contenido de la moción no indicamos que esa referencia se deba mantener de manera inamovible per se en el tiempo. Eskerrik asko, Jon. Manuela, ¿cómo vamos? Bueno, que pues eso, que me sugiere muchas dudas. Sigo con las dudas. Vale. ¿Pasamos? ¿Te Le paso a Willy. Vale. Willy. Debatean hemen esan dut, kupai esaten dugu salario interprofesionaleko behar dela, eta gauza bat, Eusko Legebiltzarrean aprobatzen diren akordioak eta iztatzen gobernari, baina beste da gure postura eta leku guztietan defendatu duguna. Orain arte, azken urte hauetan RGI lotu egin da salario interprofesionalarekin, eta une honetan igoera handiago izan denez, batean ez, eta gelitu da, igoera salario interprofesionala izan da 9% eta RGI 1,85, eta gu esaten dut, eta ez du aurkeztu da genuen mozio bat prez honetarako, nahiko antzeko, baina bueno, zuena ikusi ondoren, gure erretiratu genuen, eta ez dugu ez da plantatu eskuan daukat, guk mozioa presentuen egiteko hildo berete, baina zurea ikusi ondoren, pentsatu dugu genuen, etzela plana gauza ikusteko, eta zurearekin parte egiteko asmoa genuen. Comentaba que nosotros sí que tenemos una proposición que la hemos retirado una vez vistada porque nos sentíamos muy identificados con la que tú has plantado, entonces ahora no vamos a entrar en cambio. Si saca la tuya adelante, la votaremos favorablemente, y si va la otra, pues no. Mila esker. Orain, paso egiten dugu bozkatzera enmendakina, ez mozio. Vale? Uste daukagu argi. Vale. Beraz, enmendakinaren aldeko bozkak, kontrakoak. Beraz, enmendakina ez da horregan ateratzen, eta orain egingo dan eztabaida izango da mozioaren beraren inguruan. Beraz, Jon, zure gaitza. Moción sobre la cuantía de la renta de garantía de ingresos. La Ley 18/2008 de garantía de ingresos y para la inclusión social establece en su artículo 20 sobre la fijación de la cuantía de la renta de garantía de ingresos una referencia clara al salario mínimo interprofesional. En recientes declaraciones del Gobierno vasco se ha anunciado que dicha referencia recogida en la ley va a ser modificada para que la subida de la prestación sea referenciada al índice de precios de consumo. En la Comunidad Autónoma del País Vasco hay más de 64.000 unidades de convivencia que perciben actualmente la renta de garantía de ingresos,
como un derecho reconocido para la ciudadanía. Y la normativa es clara al respecto de la referencia a adoptar en la fijación de la cuantía. En este sentido, y desde el respeto a la normativa y a la ciudadanía, entendemos que no existe razonamiento suficiente que sustente la decisión adoptada por el Gobierno vasco. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Nueva Sopela propone al Pleno del Ayuntamiento de Sopela la aprobación del siguiente acuerdo. El Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco a aplicar la subida del 8% correspondiente al aumento para el año 2017 del salario mínimo interprofesional a las personas perceptoras de renta de garantía de ingresos, tomando como referencia la fecha del 1 de enero de 2017 y adaptando las cuantías establecidas por la Ley 18/2008 de 23 de diciembre para la garantía de ingresos y para la inclusión social. Eskerrik asko. Mila esker, Jon. Pantzu, zer esateko? Teresa? Manuela? Willy? Berriro hirugarren aldiz gauza bera bat egiten dugula proposamen honekin, oso antzeko bat genokelako perez, eta pizka bat ez dramatizatzeko zenbakiak, edo dramatizatzeko zenbakiak, ez dakiz esan behar dudan, eguneko sortzia ikaragarri ematen du, baina eguneko sortzia RGI da 50.000 euro. Hori eskatzen ari den iguera. Que no sé si estoy dramatizando los números por la situación penosa a la que puede vivir mucha gente con el RGI o desdramatizando las cantidades. Cuando hablamos del 8%, no estamos hablando una subida del 8%, sí, pero que se cuantifica en 50 euros en el RGI. No estamos hablando de unas cantidades desorbitadas. Entonces, repito, sí vamos a apoyar la moción. Mila esker, beste norbaitek zio zer esateko ez badu, bozkatzera pasatzen da. Beraz, mozio honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Beraz, mozioa onartuta ateratzen. Eta orain dago beste bigarren mozio bat, orainek aurkeztuta. Moción resolutiva presentada por el Grupo Municipal Orain relativa a remitir propuestas al Consorcio de Aguas. Mozio ez erabakitzailea orain talde politikoak aurkeztua partzuergoari proposamenak bidaltzeari buruzkoa. Esta moción nos ha presentado sin el logotipo de esta que nos van a presentar nosotros, está consensuada con IH Bildu, con Manuela, y queremos transaccionarla con aquel que se quiera sumar. Voy a leer unos pequeños párrafos y luego doy paso a los compañeros con los que se ha transaccionado para que hagan la defensa de la moción. El abastecimiento del agua es un derecho humano esencial basado en la resolución 64/292 de la Asamblea General de la Nación. La Carta de los Derechos Sociales establece que los ciudadanos del País Vasco tienen derecho a una protección social suficiente, protección a la salud, educación de calidad, vivienda digna y adecuada, y que todos los derechos mencionados serán objeto de respeto y promoción por parte de los poderes públicos de la comunidad autónoma del País Vasco. Este ayuntamiento es de la opinión que, en virtud de la consideración del abastecimiento de agua como un derecho humano con carácter general, debe garantizarse de manera ininterrumpida el suministro de agua a todas las personas usuarias domésticas de primera vivienda, aun en el caso de impago de las tasas. Por cuando de no producirse así, podría traducirse en la vulneración de un derecho a un suministro mínimo vital de agua. En estos casos deberían buscarse fórmulas alternativas para hacer efectiva la obligación de pago de las deudas de las personas usuarias que vienen contraídas. En este caso con el Consorcio de Aguas. De esta manera no existiría amenaza de cortes ni cortes ejecutivos a personas usuarias de primera vivienda. Hay gente que lo está pasando muy mal y no tiene posibilidad ni capacidad económica de pagar los recibos del agua. Es un suministro que es vital para la vida, no podemos cortar el agua a las personas. Y de hecho no se está cortando más porque en muchas viviendas la llave de corte está en el interior de la vivienda y los jueces no están autorizando el entrar a la vivienda para cortar el agua. Lo demás nos encontraríamos una sorpresa de muchas familias que están sin agua. Vamos a adelantarnos a esas circunstancias
invitar al consorcio a que haga un bono social para evitar estas situaciones tan lastimosas para nuestras familias. Y esto, Ansu, Teresa. Bueno, esta cuestión del consorcio de aguas ya se planteó en la Asamblea General del Consorcio, en la última asamblea, el grupo social de Podemos en Sestao llevó el asunto para debatir y ya el presidente del consorcio anunció que vista la propuesta, que algunas cuestiones incurrían directamente, tal como está la normativa actual, incurrían directamente en ilegalidades. Yo suscribo la posición de mis compañeros en el consorcio de aguas, en el sentido de que se dijo que sí, seguramente la propuesta incurriera en cuestiones de ilegalidad, pero que se entendía que lo interesante, que la respuesta no se quedara allí, sino que lo que habría que abordar es lo que sí se puede hacer legalmente. Al día de hoy, la presidencia del Congreso nos ha trasladado que están viendo una propuesta, están estudiando una propuesta que se presentará y estamos a la espera de lo que los comuniquen. Hemos sabido que ni el consorcio de aguas tiene acceso a saber qué personas están en riesgo de exclusión, no tienen acceso a saber las personas que perciben el GI y por otra parte hay que tener en cuenta que cuando una persona no puede pagar un recibo de un consumo, tiene una puerta abierta con las ayudas de emergencia social que gestionamos los ayuntamientos. Nosotros, por cautela, hasta que se nos presente una propuesta en el consorcio de agua, en cuya asamblea votaremos en consecuencia, en principio no vamos a apoyar esta moción. Y esto, Teresa, John. Estamos de acuerdo con la esencia de la propuesta, con la esencia de la moción, en la cual se sustenta fundamentalmente en que la política tarifaria, como hemos defendido nosotros siempre, sea del agua, sea de cualquier suministro esencial para las personas, para las familias, incluya la aplicación de bonificaciones en función de la renta, asegurando los suministros mínimos, vitales. Sin embargo, nos parece que no está suficientemente argumentado en la moción lo que se establece, como por ejemplo con el suministro mínimo vital. De hecho, aquí se fija en 120 litros día. La Organización Mundial de la Salud fija, más o menos establece un rango que son 50 litros al día por persona, para que tengamos un suministro intermedio y un suministro óptimo en 100 litros día. Considerar suministro mínimo vital 120 litros día por encima del suministro óptimo, pues quizás habría que darle una vuelta. Repito, en la esencia de la moción estamos de acuerdo, sí que nos parece que debería ser trabajada antes de elevarse al órgano correspondiente. Desde luego, el bono social que ahora mismo, a día de hoy, ofrece el consorcio de aguas nos parece francamente insuficiente, porque solamente es un 30% de la cuantía referida al saneamiento. Entendemos que si se está hablando de que exista un bono social eléctrico, de igual manera se podría establecer un bono social para el suministro de agua. Solamente que creemos que hay que trabajar más para llegar a consensos y determinar cuáles son las personas que se deben acoger a ese bono y en qué cuantías. Manuela. Muy bien. Decía Teresa, decías Teresa, que en el consorcio de agua que no podían tomar decisiones, ¿no? Yo creo que sí. En el consorcio de aguas hay funcionarios, pero sobre todo hay políticos. El agua es un derecho, como la sanidad, como la educación, como la electricidad. Y no se puede hacer negocio con el agua, ni se puede hacer negocio con la electricidad, porque es un derecho, o sea, no se puede especular.
De hecho, el presupuesto del Consorcio de Aguas es de 145 millones de euros. Y solamente con unos 5 millones de euros, que es un 3%, que es el chocolate del loro, se evitarían los cortes de agua en Vizcaya. O sea, estos son ganas. O sea, es ganas, pero no solamente son ganas, es ganas y sensibilidad y compromiso. Entonces, un político lo que tiene que tener es compromiso. El Consorcio de Agua, hay mucha gente, muchísima gente trabajando, y hay muchísimos políticos trabajando. Y tienen que tener el serio compromiso, porque para eso nos votan y les votamos, de que no se nos corte el agua, de que no se nos corte la luz, porque es un derecho y no se puede hacer negocio. Es más, yo votaría por nacionalizarlo, para que no se haga negocio y para que no se privatice, porque al final los que ganan siempre son los consejeros, los de las puertas giratorias, y son los que evitan siempre que eso sea público, ¿no? O sea, es que es un 3%, 5 millones de euros solamente, y no se cortaría el agua en todo Vizcaya. O sea, tan difícil es proponer y dejarnos de litros y de cúbicos, y si gastas más y si te gastas... O sea, es como absurdo, ¿no? O sea, es darle vueltas cuando es un derecho. Entonces nos vamos a dejar de litros, nos vamos a dejar de políticos y vamos a ir al grano. O sea, vamos a pedirte, por favor, que haya un bono social de 3 millones de euros en un presupuesto de 145 millones de euros y que no se corte el agua a la gente. Nada más, es sencillo. Bueno, gai hauek azaltzen ditugunean, sarritan ematen du hitz egiten ari garela estratosferaz, no? Aurreko pleno batean ere gauza ere, no, hori manko ditetak, baina gu gara manko ditetak, gu gara hor partzuergoa. Eta Sopela, badu bero ordezkaria Bilbo Bizkaia hor partzuergoaren asamblada orokorrean, gure boskarekin, zuzeu zara. Osa, zentugu zu izateko, beraz, ez gara hitz egiten ari halako instituzio bat, non ez daukagu inolako eraginik, non ezin dugun ezer ezkaberatuta ikusiko da zertzango den, ez, hemen, Sopelak badu, onartzen baldin badugu, inspire zehatz bat, gai honetaz, eta nolabai onartuko balitz, zure bidez edo, nahi izango nuke, transmititu izatea, ara, gero ara zer gertatzen den, ez dakigu, baina beraz ez gara hitz egiten ari ez dakik zertaz, oso instituzio gertuaz. Comentaba Carlos que no estamos hablando de una institución externa con la cual no tenemos ninguna relación, ¿no? ¿Cuál es la mancomunidad? ¿Qué es? Nosotros somos miembros de la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya y el alcalde con nuestro voto en este caso, o sea que no tenemos un reparo, o sea, es nuestro representante, con lo cual que el Ayuntamiento de Sopela se posicione en este tema es lo más normal del mundo. No estamos hablando, no, a esperar a ver qué dicen los técnicos, no, damos nuestra opinión, o sea, creemos que podemos darla claramente. Y lo que está pidiendo la moción es un bono social del agua, como puede ser la electricidad, que por cierto está recurrido y hay también muchas historias en ese tema, pero un bono social en estas situaciones. Que esto se puede hacer con tarifas, con bonificaciones, con exenciones, y lo que estamos hablando, como bien ha dicho Manuela, es de una cantidad de 5 millones de euros. Que como antes decía, los números hay que relativizarlos. A veces dices, ¿qué es eso? ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues no sé, yo no soy tampoco muy de ciencia. Pero bueno, los datos son que es un 3% del presupuesto del Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya, que es de 145 millones. Estamos hablando de un 3% que se dedique a esta labor social. Es lo que se está pidiendo mediante esta moción. Puede haber formas, pero simplemente una, y simplemente leyendo los periódicos, que los periódicos o los medios de comunicación, es que hay que recordar que, perdón, no me he perdido, sí, que las empresas concursantes en el Consorcio de Agua, licitaciones, correctísimas, han rebajado en un 40% sobre el presupuesto. Ese 40% ya es suficiente para cubrir esto. O sea, puede haberlo, es cuestión de verlo, de moverlo y demás. Entonces, en esta línea, como antes bien ha dicho Juancho, es una moción conjunta, no a nivel de Sopela, sino de todos los ayuntamientos bueno, en este caso Plurain, para sectores de Podemos y H. Bildu, junto con otros colectivos sociales, como Berriocho y demás, y la vamos a apoyar. Es que Willy, sí, pero luego en el segundo. Bueno, Teresa aipatu duen bezala, bertan partzuergoa bertan, gai hau aztertzen ari da momentu honetan, eta zehazki mozioan bertan agertzen diren edukien arabera,
gauza batzuk aplikatzen zailak izan ditezke, eta gainera, zalantzan dago zilegiak izan ote diren edo ez. Esate baterako. Partzuergoan ez dagoz, hainbeste langile, familia baten errenta maila zehatz baten azpitik ote dagoen aztertu ahal izateko. Zentzu honetan, irizpide objektibo eta egiaztagarria izan behar da egoera subjektibo batean egon daitezkean pertsonen kasuak aztertzeko, eta beraz, hogaria jasotzeko eskubidea ote duten ikusteko. Ezita zerga bilketarako foru arauak edo Tokio Gasunen foru arauak erabiltzen duten prozeduraz aparteko atzerapenik ezarri, edo diru bilketarako prozedura arautu. Ez da zilegia atzerapenak erabakitzea edo onartzea eta diru bilketako nagusia derrigortuta dago aplikagarri diren arauak betetzera eta eginiko kitapenak biltzera. Zehaztu beharko lirateke zein ere gutxieneko bat jasotzeko eskubidea izan dezaketen pertsonen inguruabarrak eta baldintzak. Aldi berean, argi dago, gaur egun herritar bakoitzeko gutxieneko 120 litrotan ezartzea gehiagizkoa dela. Bilbo Bizkaia hauren Partzuergoan etxeko kontsumoan erregistratuta dagoen volumena baino handiagoa delako. Zalantzak daude, Partzuergoak diru laguntzak emateko funtsak onartu ote ditzakeen ala ez. Gai hori, gizarte babes alorrean eskuduntza duten administrazioek kudeatu behar dute, aurretik ere aipatu den bezala. Beraz, gure bozka ezezkoa izan da. Esta es una moción de emergencia social. Entonces, cuando me decís que en el consorcio lo van a estudiar, pues esto en boca de un político, estamos hablando de plazos que igual esto no se resuelve en 2 años. O sea, en boca de un político, lo vamos a estudiar en un asunto de emergencia social, que ahora mismo familias que están sufriendo cortes de agua, pues a mí me da mucho pánico, lo siento mucho. Nada más. Bueno, yo quiero contestarle a Manuela. Yo nunca he dicho que el consorcio no tome decisiones. El consorcio es un órgano político en el que participan los ayuntamientos y la Diputación. Y como todo órgano, puede tomar las decisiones a las que tiene atribuidas competencias en el campo de la legalidad. Y tiene un comportamiento democrático y un funcionamiento democrático. Y las decisiones que se toman, si son ganadas democráticamente, se asumen por el resto que no votaron democráticamente. Yo no he dicho en ningún momento que no tome decisiones, y todos somos políticos, y todos tomamos decisiones políticas. Desde luego, mi grupo, voy a hablar por mí, mi grupo nunca tomará una decisión que huela a ilegalidad. Nunca. Y hemos pedido, en mi argumento, como habrás podido comprobar, que no nos vamos a quedar en que esto no se puede hacer, sino que se nos diga qué es lo que sí se puede hacer. Y si tanto interés hay por los grupos Podemos o los que sean, el órgano competente es la Asamblea del Consorcio de Aguas. Ahí se planteará y serán ellos precisamente los que urjan para que se presente un documento que sea viable para todos. Repito, no quiero que nadie se vea abocado a no poder pagar el recibo del agua, desde luego que no, y ya tampoco me voy a meter en litros o centilitros o lo que sea. Lo que sí que está claro y que sepa todo el mundo, que los ayuntamientos, para eso tenemos las ayudas de emergencia social. Que además el consorcio de aguas adoptará tal o cual medida, será por la mayoría de sus miembros en la asamblea, elegido democráticamente, porque ese es el funcionamiento que yo quiero para todas las instituciones. Y esa Teresa, John, Manuela. Sí, bueno, Teresa, efectivamente tienes toda la razón, pero es que también hay otras medidas de dineros públicos que es que quiero decir, se toman con más ligereza, ¿no? Leíamos, por ejemplo, en el periódico hace 2 días que había subido el presupuesto de asesores del gobierno vasco en 4 millones de euros, ¿no? Pues no sé si eso se ha votado democráticamente y dónde ha salido. Quiero decir, o sea, que hay dineros que salen con muchísima ligereza y hay otros dineros, oye, que siempre cuesta, o sea, como que tarda y hay que hacer 1000 papeleos, ¿no? Y el papel no llega y hay que votar y hay que rebotar. O sea, entonces los ciudadanos, porque, claro, quiero decir, es que los ciudadanos se nos queda pues cara de tontos, ¿no? Porque estamos pidiendo un coste de bono social que sería unos 5 millones de euros, el 3% aproximadamente,
Y resulta que es que cuesta un proceso que a lo mejor es larguísimo, ¿no? Porque no se va a rayar la ilegalidad, y hay que pensar, hay que repensar. Oye, pero sin embargo, qué fácil, van a salir 4 millones de las arcas en asesores para el gobierno vasco. O sea, oye, que los ciudadanos estamos bastante hartos ya de estas situaciones, o sea, y del ninguneo, ¿no? Que para unos dineros tanta legalidad y para otros dineros, oye, ¿con qué facilidad salen y con qué ligereza? Esa es mi opinión. Manuela, Willy. Esa da dago. Bueno, vale, honekin ja, boska egitera paso egiten dugu. Idazki honen aldeko boskak. Kontrakoak. Abstentzioak. Boska berriro egiteko dugu, empate bat eman da, beraz, mozio barkatu. Mozioaren aldeko boskak. Kontrakoak. Abstentzioak. Berriro ere emaitza bera eman da, beraz, alkatetzaren boskarekin erabaki beharko da, eta nire boska eman dudan modun ezezkoa izango da. Beraz, emendakinak aurreratzea. Mozioa bakar. Erregu eta gateretara pasatzen gara, partiduren bat, erregu edo galderaren bat. Pantzu, Teresa. Quisiera saber si es prerrogativa del alcalde o del responsable de urbanismo conceder si una persona del grupo político puede ver un expediente, el que sea. Se le queda solicitud por escrito. Se hace la solicitud por escrito y se resuelve vía alcaldía. ¿Perdón? Se hace la solicitud por escrito, se analiza y se resuelve vía alcaldía. Más o menos de qué pasa Una semana. Porque tengo una solicitud hecha. Perdón, un mes es el plazo legal. ¿Un mes? ¿Usted se contestaré? Antes de irme te contestaré. Estaré pendiente del móvil. Te llamo. Hasta las 12. Erregu edo galderari. Sí, Bacardi, sí. Bacardi, ¿ibas a hablar? No, ya sé. Bueno, era para Félix, por favor. Solamente es para un vecino que nos escribe desde la calle Arabeta, que dice que lleva una semana en la más profunda oscuridad sin que haya recibido respuesta al registro anterior. Y eso, pues eso, que quiere respuesta. Es un vecino que vive en la calle Arabeta, no doy el nombre por la protección de datos, y por si ha recibido o le has dado respuesta, porque esta mañana le he llamado yo, pero esta tarde le he llamado, pero tenía el buzón de voz. Yo he recogido hoy y quería saber si... ¿Una semana has dicho? Sí, sí. ¿De cuándo es? Pues es anterior, es la segunda vez. El registro del día 22, por tanto el día 22 es el último registro. Y pues eso, que no tenemos luz y que los contenedores de basura están rotos desde hace tiempo, pues eso, que tiene una respuesta. Manuela, beste erregu edo galdera
Bai. Robo eta galdera batera eta oso jarraian. Galdera, zergatik Sopelak udala ez da agertzen Iruka aldizkariaren elkarte laguntzaren artean, eta geua, nola helbala, ezin bestean egoera hori konpontadin gure ustez lehen bainen. Irukarekin gelditu dira. Perdona, castellano. Ya no, simplemente traducción un poco, porque claro, los concejales tenemos que entender, gente pública no. Una pregunta y un ruego muy rápido, porque el Ayuntamiento de Sopela es el único ayuntamiento que no aparece en la zona, que no aparece entre las asociaciones que colaboran con la revista Iruka, y el ruego que de una forma o de otra se solucione con la mayor prioridad este tema. Te contesto. En el caso de Iruka, lo que solicitaban, como tú dices, es una especie de babesbate, ficha, eso se llama subvención, ¿vale? Para obtener una subvención, lo que tienes que hacer es presentarte a las subvenciones que hay en este caso para euskera en el ayuntamiento. O bien mirar con una nominativa, o bien presentarte una de las de libre concurrencia. Lo que se habla con Iruka, como medio además en euskera que es de la zona, es que nosotros seguiremos colaborando con ellos en el sentido de contratación de publicidad, como se ha hecho el año pasado, que por si te interesa, el año pasado con Iruka se contrataron 4.862,81 euros en publicidad, y este viernes hay una reunión con Iruka, como hay con Arguilla, como hay con Deia, como hay con Onda Vasca, como hay con el resto de medios, para cerrar los acuerdos de publicidad para todo el año. Por si te sirve como información, lo que se hacía hasta ahora con Iruka era lo mismo, es decir, Iruka nos facturaba por publicidad, que quiero pensar que se nos daba, porque no había un acuerdo como tal. No lo digo porque no, lo que quiero decir es que no se está haciendo un procedimiento diferente, es decir, anteriormente lo que se hacía es Iruka nos pasaba las facturas por publicidad y desde aquí se le abonaban esas facturas por publicidad. Quizá no haya aparecido este mes, porque todavía ese acuerdo no está cerrado, porque no está cerrado todavía con absolutamente ningún medio. Y me consta que con Iruka van a estar el viernes, que hablaron la semana pasada, pero que la gerente de Iruka creo que estaba indispuesta y no pudieron hablar con ella, y sé que esta semana, el viernes, han quedado con ellos. Por lo tanto, entiendo que a partir de ahí el escudo de Sopela, si lo tienen a bien, volverá a aparecer en Iruka, pero con un acuerdo de publicidad para todo el año, como se hace con el resto de medios. Sin entrar en debates, porque no conocemos simplemente las subvenciones nominativas o de libre concurrencia, corrígeme, pero creo que está domiciliado en Sopela, que no es el caso de Iruka. Es una revista de toda la comarca que trabaja para nosotros, bueno, para nosotros pero el municipio de Sopela, entre otros, pero no está residenciada en Sopela, con lo cual es imposible pedir una subvención de ese tipo. Por otra parte, hay una partida que se ha ido actuando de 11.000 euros para publicidad en euskera sin ningún problema, y entonces hasta ahora, y de hecho este último mes, pues realmente yo no me fijé cuando empezó a faltar el escudo de Sopela, pero hay gente que sí se fija, y no las guardo en casa, pero las últimas en el escudo tengo varias guardadas, y es desde luego un plazo bastante significativo. Sinceramente nos parece un poco un despropósito, no sabemos muy bien de qué, pero es un despropósito que cuando tú ves Iruka y ves Quecho, Leioa, Erandio, Berango, Gorliz, que ahora me falla la lista, que no es bastante pequeña, Surduliz, Plencia, Barrica, Lemoy, la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco, el único que no aparece es Sopela. Bueno, creemos que es algo realmente que tiene que ser muy fácil de ser solucionado, porque si el resto de ayuntamientos son capaces, que nosotros seamos incapaces sería muy significativo. Esperemos que el viernes se solucione eso, haremos seguimiento. Te reitero, tenga más emails cruzados con la responsable de Iruka y no tengo ningún problema en enseñártelos para que veas que era exactamente lo que pedían, que es una subvención, cosa que nosotros no podemos dar. Y por lo tanto lo que se ha transmitido es que como subvención es imposible y que por lo tanto lo que se hará es seguir contratando publicidad con la revista, y esa contratación de publicidad yo espero que lleve aparejada la aparición del escudo de Sopela, cosa que no les puedo obligar, pero entiendo que será también un tema de buena voluntad. Miraremos si en marzo. nosotros bastante... No, miraremos en marzo, que no hay mucho más que decir. Bye. Manera, bueno, pero es que como con el resto de medios, es decir, el presupuesto entró en vigor ahora en febrero y las propuestas de medios nos están llegando ahora. Es decir, hoy me ha llegado la propuesta de
bestez udalbatza amaitutzat